se habla de la posible renuncia del Papa Francisco. Ha tenido que ser asistido, ¿no? Pues en una silla, puesto que ya su habilidad motriz como tal pues no es la misma. Tiene una bronquitis bilateral y neumonía en ambos pulmones. Ha hecho un papado un tanto distinto, no diferente, una gestión un tanto diferente. El nombre, por ejemplo, del Papa, reitero una vez más, Francisco, es Jorge Mario Bergoglio. Fue elegido Papa el 13 de marzo del año 2013. Serán electos hasta el momento 266 papas. Benedicto XVI correspondía al número 265 y hasta la fecha ningún otro papa había renunciado. Pues de su nombre corresponde precisamente a San Francisco de Asís. El papa con el pontificado más largo fue el Papa Pío IX, que fue papa durante 31 años, 7 meses y 22 días. El más corto entonces lo fue Urbano VII, que lo ejerció por tan solo 13 días. Tuvo 27 años en el papado, es decir, ejerciendo sus funciones como papa, lo fue justamente el Papa Juan Pablo II. Todo esto, pues el pontífice ha firmado, se dice, una carta de renuncia para que en caso de que su salud se empeorara un poco más, el proceso mediante el cual se estaría ya eligiendo, ¿no?, a su sucesor. Otra vez con Edgar es presentado por Almacenes Iberia, la primera. Con Edgar. Les voy a contar algo y me dicen que esto le pasa a la mayoría de los youtubers. Siguen lo que nosotros hacemos, están pendientes de las cosas que escribimos, siguen los videos que nosotros subimos y hasta lo ven y lo reproducen, pero se les olvida algo: suscribirse a nuestro canal de YouTube y, ¿por qué no?, darle también a la campanita. Por eso te invito a que a partir de este mismo instante te suscribas a nuestro canal de YouTube y, hombre, dale a la campanita para que puedas recibir todo lo que nosotros hacemos cada día. Dale a la campanita, dale a la campanita. Bueno, casi confirmado, ¿no?, desde el Vaticano, a través de diferentes fuentes y cables a los cuales pues uno tiene acceso, ¿no?, de alguna u otra manera, se habla de la posible renuncia del Papa Francisco. El Papa Francisco, ¿no?, que viene desde hace un tiempito ya confrontando problemas de salud, presentando problemas de salud, incluso de forma visible. Hemos visto a un Papa todos los días un poco más reducido, incluso lo que tiene que ver con sus habilidades motoras. Desde hace un tiempito el Papa tiene que ser, o ha tenido que ser asistido, ¿no?, pues en una silla, puesto que ya su habilidad motriz como tal pues no es la misma. A todo esto se complica un poco más el hecho de que el Papa viene atravesando por una condición con relación a sus pulmones, y se habla precisamente de que tiene una bronquitis bilateral y neumonía en ambos pulmones, lo que ha mantenido pues al sumo pontífice desde hace unos días ya no solo alejado de los medios, sino también recibiendo cuidados ya especializados, ¿no?, en el hospital. Debido a todo esto, pues el pontífice ha firmado, se dice, una carta de renuncia para que en caso de que su salud se empeorara un poco más de lo que pudiese estarlo en este momento, pues entonces se inicie o se pudiera iniciar de inmediato el proceso mediante el cual se estaría ya eligiendo, ¿no?, a su sucesor.
Así las cosas, obviamente, la comunidad católica con mucha tristeza, estamos hablando del sumo pontífice, que es la máxima autoridad con la que cuenta la Iglesia Católica en la tierra, ¿no? Es como el representante me perdonan, ¿no?, la comparación, es como el representante de Dios en la tierra, el Papa. Y como tal, pues tiene muchas funciones que tiene que ir ejerciendo, ¿no? A propósito de lo que es precisamente su papado. El Papa Francisco es un hombre con muchas características, les adornan muchas características, ha hecho un papado un tanto distinto, no diferente, una gestión un tanto diferente, puesto que ha sido pues o ha tolerado o ha permitido muchas cosas dentro de la Iglesia Católica que con anterioridad, por ejemplo, era casi imposible, ¿no? El nombre, por ejemplo, del Papa, reitero una vez más, Francisco, es Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre del año 1936 en Buenos Aires, Argentina. Fue elegido Papa el 13 de marzo del año 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI en un hecho insólito. Es decir, nunca se había visto precisamente, bueno, se han electo hasta el momento 266 papas. Benedicto XVI correspondía al número 265 y hasta la fecha ningún otro papa había renunciado, ¿no?, sino más bien todos habían de alguna u otra forma fallecido, ¿no?, en pleno ejercicio. Entonces, el Papa Francisco, como le digo, fue electo el 13 de marzo del 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, que como les hablaba hace un momento, pues es el primer latinoamericano argentino en ocupar precisamente este cargo. La elección de Bergoglio, pues de su nombre corresponde precisamente a San Francisco de Asís. Reitero, el Papa sucedió al Papa Benedicto XVI, que su nombre original fue Joseph Ratzinger, que nació el 16 de abril del año 1927. Fue el nombre secular, bueno, ese es su nombre secular, ¿no? Joseph Ratzinger o Ratzinger, y fue llamado como Benedicto XVI, fue el nombre que él eligió para realizar su papado. La iglesia, bueno, fue elegido papa en el 2005 hasta el 2013, cuando finalmente, en medio de toda una situación de dificultad que se produjo, muy difícil, en la Iglesia Católica, pues decidió, entre otras cosas, renunciar y argumentó, entre otros, que su situación ya de salud de alguna u otra manera no le permitía, ¿no?, seguir haciendo o realizando esas funciones. Se sentía muy débil desde el punto de vista de él y bueno, pues decidió finalmente renunciar en el año 2013. Fue el primer papa que renunció, como nosotros decíamos hace un momentito, en medio de una situación de mucha dificultad. Finalmente perdió la vida el 31 de diciembre del año 2022 a los 95 años. Hasta la actualidad, como decíamos hace un momentito, la Iglesia Católica lleva unos 266 papas. Renunció el Papa Benedicto XVI, que correspondía al número 265, y se habla de que posiblemente el Papa Francisco también presentó su renuncia ya hasta hace pues unas cuantas horas. Se dice también que el Papa de alguna u otra manera está condicionando o tratando de
que su papado le permita llegar hasta la conmemoración del jubileo que se celebra cada 25 años y que es una fecha en la que se le otorga, ¿no?, el perdón en función de los pecados a muchos feligreses. Y también se le conoce como el año santo, se le otorga, como le decía hace un momento, el perdón de los pecados y la gracia espiritual a muchos feligreses. Y él quisiese de alguna manera llegar o tener la oportunidad de llegar hasta este momento, ¿no? Es lo que se dice, es lo que la gente, obviamente, los cables, ¿no?, que se están recibiendo a propósito del Papa Francisco. Decíamos hace un momentito, bueno, la Iglesia ha tenido unos 266 papas, incluyendo el actual, es el número 266. Y la tradición de que los papas elijan, por ejemplo, otro nombre, viene del siglo VI con el Papa Juan II. El cambio del nombre simboliza un nuevo comienzo y una transformación espiritual. Algunos de los nombres elegidos con mayor frecuencia son de los papas que ya existieron, y es como una especie de homenaje, ¿no?, que se le hace a los mismos, como Juan, Gregorio, Benedicto, Pío, entre otros. El papa con el pontificado más largo fue el Papa Pío IX, que fue papa durante 31 años, 7 meses y 22 días. El papa de pontificado más corto entonces lo fue Urbano VII, que lo ejerció por tan solo 13 días. Algunos papas destacados son o llevan el nombre de Pedro, ¿no? San Pedro, considerado el primer papa de la Iglesia, y los cambios, entre otras cosas, de los nombres vienen específicamente por ahí. Entre otras cosas, emulan también lo que fue o lo que hizo, ¿no?, Jesús con Pablo, con Pedro, entre otras cosas, a los cuales le cambió los nombres en un momento determinado. Los papas eligen, reitero una vez más, otro nombre para rendir, como decía hace un momento, un homenaje a su antecesor o a un santo, o para latinizar su propio nombre cuando es un tanto complicado, ¿no? Entre otras cosas, pueden elegir el nombre de un pontífice del pasado con el que ellos se hayan, entre otras cosas, identificado, y bueno, pues eso ya prácticamente usted lo conoce. La escogencia del Papa, entre otras cosas, es todo un ritual, ¿no?, que se celebra y que finalmente da el traste con habemos papas, es decir, hay papa. La escogencia, bueno, se escoge un nuevo papa tras el fallecimiento o la renuncia, como pudiese ser en este caso del Papa Francisco, ¿no? Pues la elección de su sucesor comienza con la convocatoria de un cónclave, que es una reunión de cardenales en la capilla Sixtina del Vaticano. En este proceso, pues participan procedentes de distintos países, cardenales menores de 80 años. Todos ellos participan en una serie de votaciones hasta alcanzar la decisión, es decir, hasta lograr obtener el nombre, ¿no?, que finalmente va a representar a la comunidad como tal en el papado. El cónclave se desarrolla en estricta confidelidad y aislamiento, sin contacto con el exterior. Normalmente se convoca 15 días después de la muerte o la renuncia del Papa, aunque puede ampliarse, ¿no?, él mismo. Por otro lado, por ejemplo, la duración no está predefinida, ya que los votantes continúan haciendo una y otra ronda hasta que finalmente logran dar con el Papa. Hasta que esto no se hace, se utiliza una especie, ¿no?, que se conoce como pez, que es como un polvo negro,
que se emite en su momento en la catedral, ¿no? Y que dice o le va orientando de alguna u otra forma a los feligreses que todavía no hay papa. Cuando hay papa es cuando entonces el humo que brota precisamente en la catedral es blanco, ¿no? Entonces ahí sí ya se sale, ¿no?, al balcón, entre otras cosas, y se le orienta o se le dice a la población en sentido general, habemos papa. Hay muchos, obviamente han habido, como le digo ya, unos 266 papas. La gente se ha sentido representado unos con unos, otros con otros, ¿no? Yo pienso, de mi punto de vista, que, bueno, todos han jugado de alguna u otra manera un papel de mucha importancia con relación a lo que tiene que ser o tiene que ver con la paz. Quizás hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, es sencillamente mi humilde opinión. Desde mi punto de vista, yo creo que uno de los papas que la gente más recuerda, uno de los papas que la gente de alguna u otra forma más como que valoró, no quiso ciertamente, tuvo mucha incidencia, bueno, tuvo 27 años en el papado, es decir, ejerciendo sus funciones como papa, lo fue justamente el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Es un hombre, o fue un hombre carismático, de hecho fue canonizado en el 2014, y yo pienso que cuando la gente de alguna u otra manera le llega a la mente, ¿no?, la imagen del Papa, en muchos de los casos una generación visualiza sencillamente el rostro del Papa Juan Pablo II, que duró, como decíamos hace un momentito, unos 27 años, desde el 16 de octubre del 1978 hasta su muerte el 2 de abril del 2005. Su nombre fue Karol Józef Wojtyła. No se pronuncia muy bien ese apellido, pero detalles de su pontificado de Juan Pablo II. Fue el primer papa eslavo, fue el papa más joven en más de un siglo, fue el papa o el primer papa italiano desde 1523. Fue el pontífice más viajero, ¿no?, hasta el momento. Proclamó más santos y beatos que ningún otro papa en los 400 años anteriores. Nombró 232 cardenales, celebró más de 1.160 audiencias generales en el Vaticano, emitió más de 100 documentos importantes, entre ellos 14 encíclicas. Se reunió con más de 1.590 jefes de estados, de gobierno. Escuche bien, Juan Pablo II fue el 264 papa de la Iglesia Católica y soberano en la ciudad de el Vaticano, entre otras cosas. Es decir, yo lo reitero y lo decía ya hace un momentito, desde mi punto de vista fue uno de los papas más populares, ¿no?, de más carisma, o que de alguna u otra forma la gente, pienso yo, que se identificó mucho con él. Y reitero, una generación cuando piensa de alguna u otra manera en la imagen del Papa, sencillamente piensa en el Papa Juan Pablo II, que, como decía, fue canonizado por la Iglesia Católica, es decir, es un santo, ¿no?, desde el año 2014. Así las cosas, así se van, entre otras cosas, desarrollando las cosas en el mundo, ¿no? Obviamente, desde Roma siguen emitiendo declaraciones, algunos que otros cardenales que también son de mucha importancia, como es el caso, por ejemplo, de Gianfranco Ravasi, que es un cardenal italiano, es el actual presidente de la Comisión Política de Arqueología Sagrada desde septiembre del año 2007, entre otras cosas, y quien hasta hace unas horas, bueno, emitió, o más bien compartió con la población en sentido general, el deseo del Papa Francisco de
de poder ser precisamente la persona que celebre el jubileo o el año santo, como hablábamos hace un momento. Quizás hasta ese instante, pues, se sienta con el deseo o la voluntad de seguir realizando su función en el papado, y cuando llegue ese instante en el que se le pueda otorgar el perdón a muchos feligreses y, por qué no, en el área incluso espiritual, llevar esa tranquilidad y esa paz a muchos de ellos, pues probablemente entonces ya estaría preparado para retirarse o de manera formal renunciar. Mientras tanto, las informaciones que llegan dan cuenta, entre otras cosas, de que el Papa Francisco, que lleva su nombre gracias a San Francisco de Asís, es decir, él adoptó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, pues pudiera haber ya firmado de alguna u otra manera su carta de renuncia y, bueno, pues su carta de renuncia y la misma pudiese estar condicionada a ciertos acontecimientos, algunos de ellos relacionados incluso con su salud. Así las cosas en el mundo.